Muy buenos días, mi cordial saludo a la doctora Alma Carmen Erazo, auditora general de la Nación, al doctor David Vega, director de estudios especiales, al doctor Mario Montoya, profesional de la Auditoría General de la República. En cumplimiento al contrato suscrito con la Auditoría General de la República, hablaremos hoy sobre los alcances del decreto 403 del año 2020. Es así que mediante el acto legislativo 04 del 18 de septiembre del 2019 se formó el control fiscal, particularmente en los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política de Colombia, complementando con dos nuevas modalidades: el control, el concomitante y el preventivo, los cuales se ejercerán de forma excepcional. Igualmente, se dieron nuevas facultades y atribuciones en cabeza de la Contraloría General de la República. Con este acto, las Contralorías quedaron sin competencias autónomas, pudiendo ejercer únicamente el control posterior y selectivo, no siendo eliminadas por la reforma constitucional, pero quedando bajo la autoridad de la Contraloría Nacional, ya que todas las competencias se ejercen en forma concurrente con esta reforma. ¿Quién puede intervenirlos con la situación adicional que la Auditoría General de la Nación certificará anualmente la actividad que ellas realizan? Para ajustar el nuevo control fiscal se expidió este decreto que nos concierne hoy, el 403 del 16 de marzo del 2020, por medio del cual se dictaron normas para la correcta implementación del acto legislativo 04 del 18 de septiembre del año 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Por lo que entraremos hoy en un ciclo de 4 conferencias en las que abordaremos los temas más importantes que plantea esta reforma. Se ilustrarán sobre las modificaciones a los procedimientos de la responsabilidad fiscal, el ordinario y verbal, la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-beneficio, los beneficios por la colaboración, el control jurisdiccional de los fallos con responsabilidad fiscal, las intervenciones autorizadas por la Contraloría Nacional, excepcional, administrativa y funcional, y administrativa especial preventiva, la certificación anual de la gestión de las Contralorías territoriales por la Auditoría Nacional, seguimiento de los recursos en control concomitante y preventivo, procedimiento administrativo, análisis y manejo de la información de la DIARI, funciones de la Policía Judicial, y así como las modificaciones del decreto 271 del 2000, entre otros temas que abordaremos. El tema de hoy, la doctora Glorielina Herrera, nuestra invitada, nos hablará de las principales reformas que hizo el decreto legislativo 04 del 18 de septiembre del 2019 a los artículos 267 y los subsiguientes de la Constitución y de algunos decretos, de algunos aspectos del decreto 403 del 16 de marzo, que tienen que ver con la correcta implementación del acto como tal. Y así como tal, abordando los siguientes temas. Me permito enunciar los temas que abordaremos en la intervención del día de hoy. La reforma de los artículos 267 y sus siguientes de la Constitución Política de Colombia y Decreto Legislativo 04 del 2019. Las generalidades del Decreto 403 del 16 de marzo del presente año. Las modificaciones del Decreto 403 del 2020 a la Ley 610 del año 2000. Y las modificaciones del Decreto 403 del 2020 en lo que tiene que ver con la Ley 1474 del año 2011.
La doctora Gloria Liliana Rodríguez, quien nos abordará de manera experta y puntual este tema, es quien nos acompañará, y quiero presentarles a la doctora Gloria Liliana y enunciar los aspectos más importantes de su hoja de vida. Ella es abogada de la Universidad Gran Colombia, con estudios de especialización en gestión pública y responsabilidad fiscal de la Universidad Sergio Arboleda. También en Administración Estratégica de Control Interno de la Universidad Libre, especialista en capacitación para adultos de OLACEF e Intolsai, candidata a Magíster de Derecho Administrativo de la Universidad Libre, cursó seminarios internacionales, entre ellos está Blanqueo de Capitales en Madrid, España, Control Interno, experiencia en La Habana, Cuba, Auditoría Forense en la Universidad de forma virtual en Chile. También es docente de la Universidad Republicana en pregrado y posgrado. Ha sido conferencista de la Universidad de Pamplona y de la Universidad Externado de Colombia, entre otros temas de corrupción. Labora en la Contraloría General de la República desde hace 28 años, entidad en la cual ha desempeñado cargos muy importantes como Contralora Delegada Intersectorial y Coordinadora de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Quiero, doctora Gloria, darle la bienvenida a la Auditoría General de la República. Tiene usted, doctora Gloria, el uso del micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Julie, por esa presentación. Entonces, pues, entrando en materia, iniciaríamos el ciclo de las 4 conferencias hablando de la generalidad de lo que es la reforma del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre del año pasado, el cual, pues, fue reglamentado en este año, el 16 de marzo de 2020, cuando estábamos iniciando el estado de excepción de nuestra pandemia. Pero eso no ha detenido a la Contraloría General de la República, que es el ente rector de las Contralorías, para dictar todas sus, digamos, resoluciones reglamentarias que van a desarrollar todo lo que es el decreto 403. Entonces, pues, es un decreto bastante largo, pero vamos a tratar de condensar en estos tiempos, digamos, los temas fundamentales de que trata esta modificación. Básicamente, pues vamos a hablar del decreto legislativo, haciendo como énfasis en qué era lo que la Contraloría General de la República quería para modificar la forma en que se ejercía el control, que no era pues nada eficiente, teniendo en cuenta que según los estudios, todos los fallos con responsabilidad fiscal muchas veces quedaban para enmarcar porque los presuntos responsables podían insolventarse o los fallos realmente no tenían una prelación en los créditos que pudiesen ser cobrados. También vamos a ver las generalidades del decreto 403, que realmente desarrolla todo lo que es ese cambio constitucional, que si no se ve desde la, digamos, desde la perspectiva de lo que era antes y de las necesidades del control fiscal, puede verse de una forma injusta frente a las acciones o a las competencias de las territoriales, ¿sí? Pero si nosotros vemos los antecedentes y vemos por qué esa necesidad de llevar a cabo esta reforma, vamos a entender que lo que se busca es fortalecer todo el control fiscal sin necesidad de acabar con las territoriales. Vamos a ver cómo se modifica la ley 610 y cómo se modifica en 2 artículos la ley 1474 en lo que tiene que ver con el procedimiento verbal, teniendo en cuenta que teníamos muchos inconvenientes porque nos obligaba a que los apoyos técnicos de nuestra entidad estuvieran en las audiencias que se adelantaban en dicho procedimiento. Entonces, esos cambios han sido fundamentales y que se espera que sean realmente efectivos para que nosotros podamos ejercer de manera eficiente el control. Si miramos, por ejemplo, los temas de la reforma, vamos a encontrar que la Contraloría ya había presentado ante el Congreso esa forma de fortalecer los temas que necesitaba frente a la Constitución. Entonces, por eso ustedes encuentran las modificaciones a partir del artículo 267, que habla como la generalidad de cómo se ejerce el control fiscal, el 268 que tiene que ver con las atribuciones y los demás artículos que van a complementar así, digamos, esa forma de ejercer el control, siendo la Auditoría General de la República también una entidad importante en este cambio y para ejercer ese control con las territoriales.
Vamos a ver cómo las territoriales también pues tienen la necesidad de fortalecerse, de demostrar una capacidad técnica y operativa, porque si no, pues la Contraloría va a entrar en forma subsidiaria a asumir competencias de estos entes territoriales, no solo por el control concurrente y prevalente que se ha creado. Veamos, por ejemplo, los temas que en la página de reforma del control fiscal tiene la Contraloría sobre las propuestas que hacía para que se aprobara este acto legislativo y modificara los artículos esenciales y básicos de la Constitución. La Contraloría decía que debía haber más prevención y oportunidad en el control. Claro, dice la Contraloría que en todo el país en ese momento en que presentó la reforma, habían procesos por 50 billones de pesos que no se podrían nunca recuperar. ¿Por qué? Porque la Contraloría llega después, cuando ya se han ejecutado todos los recursos y ya no hay nada que hacer porque los dineros ya han salido de las arcas del Estado, ya se encuentran en fondos privados y hay que hacerle, digamos, un seguimiento a lo que es el recurso público para encontrarlo. Incluso se nos dificultan los presuntos responsables porque ya no hacen parte de la administración, no los conseguimos y terminamos terminamos llevando procesos con apoderados de oficio. Entonces, ya cuando estos fallos llegan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llevan algunas implicaciones jurídicas que podrían dar al traste con toda la labor que se ha desarrollado, además que duran de 7 a 12 años. Entonces, la Contraloría planteaba que este control debía ser más en tiempo real y que al plantearse así, no era que se quisiera hacer un cambio en la forma en que se llevaba el control, que era posterior y selectivo, sino lo que busca es hacerle un acompañamiento, dejándolo como preventivo concomitante, pero sin que el control cambie su esencia, siendo lo general o lo principal que sea posterior y selectivo. También señaló que ese control de prevención y de oportunidad tenía que darse de acuerdo al avance de las tecnologías. Entonces, si ya existen tecnologías de la información, hay que utilizarlas para poder conocer de antemano cuáles son esos proyectos que se están ejecutando y poder hacer advertencias frente al riesgo de la pérdida de esos recursos. También en la reforma el Contralor señalaba que lo que se buscaba era que las Contralorías territoriales fueran pues más eficientes, ¿cierto? Dice, hay 65 Contralorías en el país que realmente no tienen operatividad. ¿Por qué? Daba el ejemplo en su, digamos, en su posición para poder reformar. Entonces también busca que las Contralorías territoriales sean más eficientes. ¿En qué sentido? En que hay muchas contralorías del país que no tienen operatividad. Entonces nos decía el contralor que existen 65 contralorías dentro de las cuales no, digamos, no se duda sobre su capacidad profesional ni los profesionales que se encuentran allí laborando, sino simplemente es que son muy pocos funcionarios los que podrían adelantar todas las actuaciones de control fiscal. Por ejemplo, nos da el ejemplo de la Contraloría del Amazonas, donde en el Amazonas solo hay 6 funcionarios que tienen que hacer la auditoría, llevar los procesos de responsabilidad fiscal, llevar los sancionatorios, hacer los cobros coactivos. Entonces son contralorías que realmente no van a ser eficientes frente a su labor de control fiscal. También señalaba pues que eso hacía importante la función de que la Contraloría pudiera intervenir previo diagnóstico de la situación de operatividad para saber si podía entrar a asumir las competencias y salvar esos procesos que de pronto os van a caducar o van a prescribir porque se llevaban los términos no porque la Contraloría Territorial no quiera, sino porque realmente no tiene esa operatividad que se necesita. También hacía énfasis en que había que salvaguardar el patrimonio de los colombianos, que el patrimonio público tiene prelación, entonces no puede seguir siendo un pasivo ordinario, el fallo de responsabilidad fiscal no puede seguir siendo un pasivo ordinario, sino que también tiene que tener una prelación cuando se hacen esos cobros, digamos, de los recursos de los cuales se han apropiado los presuntos responsables, aquellos que ejercen pues la gestión fiscal. También decía que estas 65 contralorías del país no unifican los procedimientos, sino que llevan cada una, digamos, un procedimiento sobre esos procedimientos para el control fiscal. Entonces,
crea como la necesidad de unificar y optimizar esos procedimientos en acompañamiento con la Auditoría General de la República, pues para que sea una forma única de ejercer el control y no confundir tampoco a los sujetos de control frente a este tema. También tenemos que hablaba de más oportunidades en la toma de decisiones, ¿cierto? Nos decía que se debían, digamos, los fallos con responsabilidad fiscal son demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por nulidad y restablecimiento del derecho, ¿cierto? Entonces, lo que buscan los presuntos es que se decrete la nulidad de nuestros fallos por haber incurrido en alguna de las causales del artículo 137, pero muchas veces la nulidad y restablecimiento lleva un término muy largo. Por ejemplo, los procesos duran 7, 12 años, entonces, si bien ya cuando estamos abriendo el proceso, los presuntos no tienen, digamos, no tienen patrimonio, no tienen bienes, cuando llegamos a que el Consejo de Estado nos confirme, pues menos dinero van a tener. Entonces, se busca como la oportunidad y la calidad, digamos, no solo en las decisiones que vamos a tomar, sino que también esas decisiones, cuando lleguen a hacer el control, a tener el control jurisdiccional, pues ese control sea efectivo y celero, porque pues ya existen muchos medios de control que la Constitución misma dice, por ejemplo, para la pérdida de investidura dice que el procedimiento no puede durar más de 20 días, hay otros procedimientos que no pueden durar más de un año. Entonces, cuando uno se pregunta por qué frente al patrimonio público no puede ser lo mismo, entonces lo que buscó y reformó realmente, porque ya el CEPACA tiene el artículo 148A, donde terminan los medios de control, señalando que los procesos que se adelanten por nulidad y restablecimiento del derecho de los fallos de responsabilidad fiscal, pues tendrá una duración de un año. Aún no se ha reglamentado cómo se va a dar, pero pues se dará el procedimiento como tal. Entonces, frente a estas necesidades de reforma, entonces vemos cómo el artículo 267 nos indica que la vigilancia y el control fiscal se ejercerá por la Contraloría General sobre la administración y los particulares o las entidades que manejen fondos o bienes públicos en todos los niveles sin importar el tipo de los recursos. Entonces ya la Contraloría General de la Nación, de la República, perdón, no va a tener simplemente un límite frente a los recursos de orden nacional, sino que también va a tener un control concurrente y un control prevalente frente a los recursos que controlan las territoriales. Es importante que el artículo pues hace énfasis en que estos recursos, que esta vigilancia también es frente a los particulares o las entidades que manejen bienes públicos, ¿cierto? Porque la discusión en los últimos años ha sido si la Contraloría puede vigilar a los particulares o no lo puede hacer. Entonces hay distintas modalidades donde las entidades públicas crean como subordinadas y esas subordinadas a su vez van creando otras empresas y se van yendo los recursos para esas entidades y resulta que ya se resuelve que son particulares, como los que entran a la salud o como entran todos aquellos que tienen que ver con los fondos parafiscales, que afortunadamente la Corte Constitucional los ha protegido y nos ha señalado que nosotros sí somos competentes para esto. Entonces también este artículo hace énfasis en lo que es el control preferente. Entonces nos dice el control debe ser preferente, ¿cierto? ¿Para qué? Y también debe ser posterior y selectivo, pero también tiene que estar acompañado por un control concomitante y un control, digamos, excepcional, que no implique una coadministración como tal, que sea preventivo, ¿qué significa? Que se evite la ocurrencia del daño y que sea concomitante, ¿qué significa? No es que yo voy a ir a coadministrar, sino que significa que yo pueda como Contraloría vigilar los actos de ejecución que puedan dar riesgo a los recursos públicos y que de esa manera yo pueda hacer una advertencia para evitar que esos fondos o recursos públicos se pierdan. Eso significa también que la Constitución nos dice que ese control debe hacerse en tiempo real, con un seguimiento permanente de los recursos, de los ciclos, de los usos, de la ejecución, de todo lo que tiene que ver con los recursos públicos.
Y para que eso pueda ser en tiempo real, pues tenemos que hacer uso de las tecnologías de la información. Por eso entonces con esta reforma lo que se busca es que nosotros tengamos de primera medida la información. Se han creado dependencias dentro de la Contraloría General de la República que manejan todas esas informaciones. Por ejemplo, la Dirección de Reacción Inmediata, que es la DIARI, para nosotros ha sido fundamental porque cuando se vinieron los contratos del COVID, al estar la DIARI pendiente de todos los registros, de los valores de los insumos, de la canasta familiar, pudimos detectar muchos sobrecostos. Entonces, de una u otra manera, creo que con esta pandemia y esta crisis se probó lo que es la intervención funcional de oficio que hace la Contraloría por la facultad que le da el artículo 267. También podemos decir que la Constitución nos dice sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información. Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros pedíamos la información, pues no nos la pueden negar porque somos una autoridad administrativa. Sin embargo, teníamos la talanquera de que cuando los procesos estaban en ejecución, no nos entregaban la información, que nos decían que nuestro control era posterior y nosotros no podíamos entrar a mirar en tiempo real esos recursos. El artículo 267 nos da como esa oportunidad o hace énfasis en que no se pueden oponer las entidades ni ninguna persona que maneje información frente al manejo de los recursos a entregar la información a las contralorías. Si continuamos mirando aquí lo que corresponde al artículo 167 de la Constitución, vamos a encontrar también que hubo ciertas modificaciones frente a los requisitos para ser Contralor General de la República. Entonces nos da, digamos, unas calidades especiales. Antes nos decía que un título universitario, ahora lo califica para que ese título universitario pueda ser en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables. Entonces delimita un poco el campo de acción para tener en cuenta que debe ser una persona capacitada para el manejo. Pues ahora, con esta ampliación de competencias, pues debe ser una persona con más capacidades para hacerlo, o por lo menos que su profesión entre en concordancia con lo que es el ejercicio del control fiscal. Iguales calidades son las que se están requiriendo para ser auditor general de la República, que va a ser también un ente importante en lo que es el cambio, la modificación y la aplicación y la unificación de la forma de llevar este control frente a las entidades públicas. Podemos hablar también de la competencia prevalente para ejercer la gestión en cualquier entidad territorial. Entonces, el artículo que lo que nos está señalando es que ese control va a ser concomitante y va a ser preventivo, ¿cierto? Pero que ese control concomitante y preventivo va a ser excepcional y que ese control excepcional solo va a ser competencia del Contralor General de la República, que no va a tenerlo las Contralorías territoriales. Es más, si ustedes miran el decreto 403, todas las competencias y todas las atribuciones nuevas están en cabeza del Contralor. Todo lo que es, digamos, la aceptación por beneficios, las intervenciones, solo las puede hacer el Contralor General y él será el que va a dirigir o va a coordinar cómo se va a llevar ese control. Las Contralorías territoriales solo quedan con el control posterior y selectivo porque solo el concomitante y preventivo le corresponderá al ente de control superior. Tenemos también lo que decíamos del control jurisdiccional de un año. También la Constitución, en este artículo se señala que el candidato a ser Contralor General de la República no puede haber sido gestor fiscal dentro del año inmediatamente anterior a la elección, pues para evitar, digamos, inferencias o de pronto que ese contralor llegue a ese puesto por intereses o por situaciones que se dieron en el pasado. Entonces es como una inhabilidad que se crea en el cargo de contralor. Si continuamos con las reformas, encontramos en el artículo 168 frente a las atribuciones del contralor
General de la República, que van a ser también las mismas que van a tener los entes territoriales, a excepción de las que la Constitución misma diga que no. Entonces tenemos una jurisdicción coactiva con prelación, donde la Constitución nos dice que nuestros créditos van a tener prelación. Por ejemplo, tenemos experiencia de procesos de las EPS por cuantías, por muchas cuantías, pero como han entrado en liquidación, entonces digamos, los acreedores que tenían mayor prelación, pues eran los que se quedaban con los recursos y la Contraloría siempre terminaba pues con cero recuperación. Ahora la Constitución, en el mismo artículo 68, adiciona el numeral quinto en las atribuciones del Contralor, donde señala que el ejercicio de la jurisdicción coactiva se ejercerá con prelación. Y entonces dice que digamos, estos dineros que entren, que se cobren tanto por sanciones como por procesos de responsabilidad fiscal, entrarán dentro de los procesos concursales con prelaciones especiales. También este artículo 68 mantiene esa suspensión bajo la responsabilidad de la verdad sabida y la buena fe guardada, que hace muchos años no se utilizaba, que es la suspensión de los funcionarios públicos mediante, digamos, una orden, una solicitud que hace la Contraloría al presidente de la República para que ellos sean separados de sus cargos y nosotros podamos adelantar las investigaciones que se hacían. Entonces, se le da más fuerza porque ya habla o le agrega a ese artículo, a ese numeral de las atribuciones del 268, la forma de que nosotros podamos exigir la suspensión inmediata de esos funcionarios que estamos investigando fiscalmente. Entonces, pues, ya se han dado casos donde se han suspendido, digamos, alcaldes, gobernadores, mientras se logra hacer las investigaciones. Esa facultad pues realmente tiene como el origen en que muchas veces estos mismos administradores, por estar cerca a la administración, pues ocultaban las pruebas, no las entregaban, o se hacía un poco más difícil y tedioso conseguirlas. Entonces, pues se va a reactivar de una forma más eficiente y más eficaz. También hablamos de un sistema nacional de control fiscal, donde se va a unificar y a estandarizar la vigilancia y el control fiscal, pero pues realmente esto se va a hacer a través de, o con apoyo más bien de la Auditoría General de la República, porque en el numeral 12 del decreto del artículo 268, la Constitución nos dice que le corresponde al Contralor dictar esas normas generales para armonizar todo lo que tenga que ver con los sistemas de control fiscal, pero que va a tener el apoyo de la Auditoría General de la República para el poder dirigir e implementar un sistema nacional de control fiscal. Y ese sistema va a ser para poder unificar y poder estandarizar la vigilancia del control de la gestión fiscal. En ese entendido, también el Contralor va a tener la facultad de advertir a los vigilados de la existencia de un riesgo inminente en operaciones o procesos que se encuentren en ejecución. Entonces, ahí hablamos del control en tiempo real, del control concomitante, del control preventivo, que se adelantaba anteriormente por la Contraloría y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en tanto que violaba lo que decía la Constitución, que el control era posterior y era selectivo. Entonces, en ese entendido fue declarado inexequible, pero esta norma, este acto legislativo 04 ya pasó nuevamente el control de constitucionalidad y la Contraloría, la Corte Constitucional lo declaró exequible, que era como, digamos, la inquietud que tenían muchos sectores al decir, no, esta función de advertencia revivió, entonces se va a volver a declarar inconstitucional. No, porque al modificar la Constitución y al decir que el control debe ser en tiempo real, que puede ser concomitante y preventivo, y aclararse, porque es que realmente es una aclaración que se hace en el artículo constitucional de que no implica coadministración, pues realmente esa función de advertencia se vuelve constitucional. Entonces, el control no va a ser anterior, pero sí va a ser concomitante frente a situaciones que se puedan advertir por las contralorías.
También en el numeral 14 se crea otra atribución del Contralor, y es que el Contralor pueda intervenir en las Contralorías territoriales, ¿sí? Ya sea porque requieran un apoyo técnico o de pronto se tenga una evidencia de que dentro de esa Contraloría territorial puede haber una falta de imparcialidad y de objetividad. Entonces, si esto se da, esta falta de objetividad, pues entonces la Contraloría eh, tiene unas, digamos, unas funciones prevalentes, donde podrá ejercer o entrar a, a tomar esa competencia porque es concurrente y además también va a ser prevalente. También vamos a encontrar en el artículo 268 que se habilitan las funciones de policía judicial en desarrollo de la vigilancia y el control fiscal. Esa policía, esas funciones de policía judicial, ustedes saben que están en el artículo 10 de la ley 610 y que en una época tuvimos muchos problemas porque se decía que necesitábamos coordinación de la Fiscalía General de la Nación para nosotros poderlas ejercer. Sin embargo, pues algunas funciones eran administrativas y afortunadamente la Corte Constitucional después dijo que nosotros podíamos ejercerlas siempre y cuando tuvieran que ver con la órbita de nuestras funciones o estuviera dentro de la gestión que le corresponde a las contralorías como tal hacerla. También, digamos, se crean situaciones donde nosotros podemos imponer sanciones desde los representantes de las entidades. Dice la Constitución que cuando actúen con dolo o culpa grave, al no entregar o suministrar la información o porque sea obstaculizada esa diligencia o digamos, ese ejercicio de la vigilancia que tienen las contralorías. Entonces, también si se incumplen obligaciones fiscales, pues digamos que grosso modo esas son como las facultades que nos da el artículo 267, que es como el más importante porque fija las bases de lo que va a ser la nueva reforma del control fiscal. También tenemos en el artículo 271 que pues realmente ya existía, que decía que los resultados de los ejercicios de la vigilancia, bueno, no decía, eso lo dice ahora, los resultados de los ejercicios de la vigilancia y el control fiscal que se adelanten por la Contraloría van a ser un insumo para las investigaciones penales, o sea, para ante la Fiscalía General y los jueces competentes. Antes la Constitución decía que todas las pruebas que nosotros allegáramos o encontráramos en la indagación preliminar podían hacer parte de las investigaciones penales sin mayores requisitos. Sin embargo, pues eso no era lo que se vivía, porque cuando nosotros adelantamos un proceso de responsabilidad fiscal con digamos, incidencia penal también y denunciábamos. Entonces nos llamaban a nosotros como testigos de acreditación para que diéramos fe de lo que en un testimonio habíamos recaudado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la cadena de custodia y tienen una forma de manejo de la prueba distinto al que nosotros tenemos. Eso significa que ahora tanto los hallazgos, las pruebas que estén en la indagación preliminar, en los procesos de responsabilidad fiscal, van a tener ese valor probatorio ante la Fiscalía y ante el juez penal. Pero realmente hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que por el manejo de la prueba, repito, no permitían, o no sé cómo va a ser ahora, porque pues es el mismo artículo, solo que es de antes era de la indagación preliminar, ahora es de todos los sistemas. No sé cómo los jueces podrían aplicarlo, pero pues es una orden constitucional que se debe seguir. También aquí tenemos el artículo 272, donde también se hicieron unas introducciones o unos cambios, ¿sí? Porque pues ya se habla de las contralorías, la competencia de las territoriales, pero se le agrega que hay un control concurrente con la Contraloría. ¿Qué significa eso que sea concurrente, cierto? En que la competencia es compartida. Entonces, o puede entrar la territorial o puede entrar la Contraloría General. Y la competencia prevalente, pues hace relación a que de todas formas, entre esas competencias, la Contraloría General, pues tiene el control prevalente, prima sobre esas decisiones o esas. Claro que no va a ser un control, digamos, de una vez voy a quitar determinado asunto, sino que tiene una regulación en el decreto 403 que vamos a ver más adelante
para que la Contraloría pueda tener como, digamos, esa función de asumir procesos de las Contralorías territoriales. También es importante este artículo 272 porque nos dice que la Auditoría General de la República será la que certifique anualmente a las Contralorías territoriales y que para eso debe hacerlo a través de unos indicadores de gestión que medirán, digamos, la situación de esa Contraloría territorial para poder saber si se debe hacer una intervención administrativa, ¿cierto? Porque esa es otra novedad, que la Contraloría podría hacer una intervención administrativa asumiendo competencias cuando encuentre que no hay objetividad ni eficiencia en ese ejercicio. Sin embargo, pues la Constitución dice que los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones que atribuye el Contralor General, ¿cierto? Pero en lo que la Constitución dice que no, pues no, entonces el control concomitante y preventivo no le corresponde a ellos. Pero de todas formas, dice que a pesar que ellos tienen su autonomía y que ellos pueden regir la forma de llevar el control fiscal, pues no pueden ignorar lo que la Contraloría dé como lineamientos o unificación o estandarización, unido eso con la Auditoría General de la República, y pues en todo caso la Contraloría tiene el control preferente sobre sus competencias. También habla de la forma en que serán elegidos los contralores. Entonces, pues eso no tiene mucha modificación en lo que respecta. Ya en las modificaciones del artículo 274, que hace relación a la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría y de las territoriales, pues sigue dando la competencia a la Auditoría General de la República para que sea la auditoría quien pues haga esta vigilancia de las competencias nuestras. Digamos, también creó digamos, unas calidades especiales profesionales para ser auditor general de la República, y dice que la profesión que debe tener es en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, que son las mismas que se han exigido para el Contralor General de la República. Además que le pide una experiencia profesional que no sea menor de 5 años o como docente universitario, acreditando pues esas calidades que la ley le exija. Y le crea también como una necesidad diciéndole que no podrá ser elegido auditor general quien haya sido miembro del Congreso o haber ocupado un cargo público de orden nacional, salvo que sea de docencia en el año inmediatamente anterior a la elección. Sin embargo, pues esta es una causal nueva, o digamos una condición nueva, y dice que pues lógicamente tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. Como tal, pues esta sería como, digamos, las reformas que trae el 267. Me parecía importante mirar cómo la necesidad que se creó para modificar este artículo fue realmente materializado. Todas las intenciones que tenía el Contralor para fortalecer el control fiscal fueron aprobadas. Se dieron las competencias, ya es mucho decir que se permite ese control concomitante, solo que para poderlo controlar y que no se vuelva una coadministración, pues ese va a estar solo en cabeza del Contralor General de la República y va a tener unas condiciones para poderse dar, siendo pues importante resaltar que las Contralorías del país ya pueden tener la información previa del manejo de los recursos por parte de las entidades y hacer un control en tiempo real en donde se esté observando cuál es el movimiento. Por ejemplo, en los procesos COVID, como la DIARI, dependencia de la Contraloría General, hacía seguimiento a los contratos y digamos, a los valores que se pactan por los kits de alimentos y los kits de aseo en esta pandemia, pues pudo determinar frente a los precios del DANE con un cruce de información los sobrecostos que se venían dando. Entonces, tomando aún así los precios máximos de los insumos que están allí registrados por el DANE,
pues se encontraban sobrecostos bastante altos, logrando que los gobernadores y los alcaldes ajustaran los precios de esos contratos. En un término se celebraba y ya la Contraloría estaba mirando los recursos y ya los 5 días estaban haciendo modificación de precios de los alimentos. Entonces se lograba que no solo se ajustaran a las tablas del DANE a los precios máximos establecidos por ellos, sino además se acogían era a los precios mínimos. Entonces, cuando ya la Contraloría había abierto, digamos, un proceso de responsabilidad por sobrecostos de 500 millones de pesos, a precios mínimos ya eso eran 100 millones de pesos, entonces había un resarcimiento, pero porque realmente también, digamos, era un beneficio de haber utilizado esta opción de intervención funcional de oficio que nos trae el decreto 403. Entonces, dentro de las generalidades del decreto 403, podemos decir que desarrolla todas aquellas modificaciones que se realizaron en los artículos 267, 268, 271, 272 y el 274 de la Constitución. Pero también ese decreto justifica su expedición en el hecho en que las normas que rigen los procesos de responsabilidad fiscal se tienen que ajustar. Entonces, entendiéndose por la ley 43 del 93 en lo que se encuentra vigente, la ley 610 del 2000 y la ley 1474 del 2011. ¿Ajustarse a qué? Al nuevo modelo de vigilancia y control fiscal. ¿Cuál es ese nuevo modelo de control de vigilancia y control fiscal? Lo resume el decreto en estos 5 punticos que tengo acá, que es en fortalecer el nuevo modelo de vigilancia y control fiscal será fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento permanente al recurso público, el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante, complementario del posterior y del selectivo. Lo que yo les decía, no es que haya un nuevo control o que haya cambiado el control, sino que va a ser el control fiscal preventivo y concomitante va a estar acompañado por este otro que lo complementa. Perdón, el control posterior y selectivo va a estar acompañado del control preventivo y concomitante, es al contrario. Entonces, también nos habla del ejercicio concurrente y prevalente de las competencias de la Contraloría frente a las territoriales, el acceso de los órganos de control fiscal a las bases de datos que administran las entidades y los organismos del Estado, y así también como modificar la estructura orgánica de la Contraloría, pues la cual ya cambió. Entonces, pues todo eso ha servido para fortalecer de una u otra forma lo que corresponde al ejercicio del control fiscal. Y también este decreto, pues, digamos, el decreto 403 nos trae, digamos, un objeto especial. Entonces, todos los temas que están en estas 2 siguientes diapositivas, ustedes van a ver que son lo que tienen que ver con ese objeto. Entonces, regular. ¿Qué busca regular el decreto? Los principios, los sistemas, procedimientos y funciones de vigilancia y control fiscal, incluidas aquellas relacionadas con el proceso de responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, el control concomitante y preventivo, el seguimiento permanente al recurso público, la aplicación del control de los resultados, el control de gestión y el control financiero, el acceso a la información, las facultades sancionatorias y de policía judicial, las competencias entre la Contraloría General de la República y las territoriales, la función de certificación que hace la Auditoría General de la República, la intervención de la Contraloría General en las funciones de las Contralorías territoriales, la prelación de la jurisdicción coactiva y de los créditos derivados del ejercicio de la vigilancia y control fiscal y el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal, que básicamente pues depende de la reforma como tal. Creo yo que esa modificación al CEPACA o esa introducción del nuevo procedimiento, porque pues la modificación ya está, la orden ya se dio en el artículo 148A de la ley 1437 del 2011. Creo yo que lo que se va a hacer es que, como en este momento está ya en segunda cámara en debate el proyecto de ley que reforma el CEPACA, imagino que allí va a quedar ese procedimiento debidamente establecido y la Contraloría ya debe estar allí pendiente para que se crea, así como está el 275 de la nulidad electoral, como está el 185 de la nulidad por inconstitucionalidad, está el 186
para el control de los actos administrativos que se expiden con ocasión de los estados de excepción. Entonces, me imagino que así habrá un artículo en el CEPACA que diga cuál va a ser ese procedimiento para adelantar y fallar esos procesos de responsabilidad fiscal. Entonces, así pasaríamos a lo que corresponde a las modificaciones que se han dado en el proceso de responsabilidad fiscal, tanto el proceso ordinario de la ley 610 como la ley 1474. Entonces, permítanme aquí, voy a abrirles un link de un cuadro que yo les voy a dejar sobre esas modificaciones que se dan al proceso de responsabilidad fiscal. Bueno, entonces ahora entrando al tema de responsabilidad fiscal, que es el que realmente del procedimiento, el que más me gusta y frente al cual pues ha sido mi experiencia, vamos a ver las modificaciones que trajo el decreto 403 del 16 de marzo al proceso de responsabilidad fiscal, que realmente no fueron muchas, pero hay algunas que son fundamentales e importantes que tenemos que tener en cuenta, porque si aún así nosotros tenemos dificultades para saber quién es un gestor fiscal, quién contribuye con la gestión fiscal, pues vamos a tener más problemas cuando tengamos que determinar el objeto de la responsabilidad fiscal, que no es otro que buscar el resarcimiento de los daños que ocasionen los gestores fiscales por una conducta gravemente culposa o dolosa y de quien con ocasión de la gestión fiscal también haya producido ese daño, que ahora ya, digamos, ya no es solo quien con ocasión ni quien contribuya, sino ahora vamos a hablar de otros verbos rectores que nos trae el artículo 4, que realmente fue modificado por el 124 y 403 cuando nos dice que también esa conducta puede provenir de las personas digamos, que tienen la calidad de servidores públicos o particulares que participen, que concurran, que incidan o contribuyan directa o indirectamente a la producción de los mismos. Dentro de los operadores fiscales, nosotros siempre hemos tenido como digamos, la línea de hablar que nosotros traemos gestores fiscales directos y gestores fiscales indirectos, teniendo en cuenta que esos gestores indirectos son aquellos que están ligados con ocasión de la gestión fiscal al daño. Ahora, pues, si tuvimos en el pasado inconvenientes frente a las EPS que decían que ellos eran particulares, que no tenían recursos públicos, que eran una aseguradora, que cuando los recursos públicos entraban a la EPS ya se volvían particulares, y bueno, que pues eso lo ha aclarado la Corte Constitucional, todavía siguen pues esas teorías, pero pues el artículo es contundente, el artículo 4, cuando me está diciendo que ahora el objeto de la responsabilidad fiscal no solo será el resarcimiento de los daños que se ocasionen al patrimonio público con ocasión de una conducta dolosa o gravemente culposa, no solo de quienes realizan la gestión fiscal, sino que además de esos servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos. Lógicamente que, digamos, esas personas tendremos que vincularlas con la gestión fiscal, porque ya ha habido un pronunciamiento en la sentencia C840 del 2001 que todos conocemos sobre la gestión fiscal y la frase con ocasión de la gestión fiscal que nos señalaba el artículo, que nos señala aún el artículo primero de la ley 610, declarándola exequible solo en el entendido que todas las personas que estén dentro de esa órbita de la gestión fiscal podrían ser sujetos de responsabilidad fiscal. Entonces, pues ahí yo les dejo esta comparación que les estoy dejando de lo que era antes la ley 610, lo que es ahora, y en cada artículo, pues en algunos artículos la ley o el decreto nos dice qué rige a partir de esa fecha o desde cuándo empiezan a regir estas normas. También tener en cuenta que de pronto aún sigue un vacío especial en lo que es gestión fiscal y cada persona interpreta quién puede ser gestor fiscal o no. Algunos dicen, no, es que si no maneja recursos públicos no es gestor fiscal, pero tenemos antecedentes jurisprudenciales como uno del Consejo de Estado de la Contraloría de Bogotá, donde la Contraloría de Bogotá había dejado responsable fiscal a un sepulturero
porque el Consejo de Estado decía que el cargo era lo de menos, que lo que importaba era que realmente con su conducta había contribuido al daño patrimonial del Estado. ¿Qué hacía este sepulturero? Lo único que hacía era exhumar y hacer la inhumación de cadáveres, pero lo que pasa es que él, con ocasión de la gestión fiscal del cajero del cementerio, se unieron para que el cajero cobrara esas inhumaciones o exhumaciones, dijera los recibos correspondientes al pago, se los entregaran al sepulturero, que era quien hacía la exhumación de los cadáveres y se los entregaba a las personas y le hacía llenar unos requisitos y unas planillas, pero todos los días en la tarde se reunían para dividirse el dinero, destruir recibos, destruir planillas, y entonces esta persona, pues lógicamente, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nulidad y restablecimiento del derecho, señalando que él no era gestor fiscal, que ni siquiera había actuado con ocasión de la gestión fiscal. Y lo que le dice el Consejo de Estado en esa sentencia del año 2003 es que el cargo de manejo era irrelevante para ella, que lo importante era que él, no le dice así como con ocasión de la gestión fiscal del cajero, pero sí le dice como usted contribuyó con el daño patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 6, cuando nos habla del daño patrimonial al Estado, él nos dice que el daño lo causa también quien contribuya, ¿cierto? Entonces, existe como esa, digamos, esa falta de concretar como tal si esa contribución tiene que ver con que sea con ocasión o es autónoma y es independiente y no importa que sea un particular como lo es el sepulturero que finalmente quedó responsabilizado ante la jurisdicción contenciosa. Yo no conozco otro pronunciamiento similar, pero pues me parece que eso permite que los recursos públicos se recuperen. Entonces ahora en todas partes de la ley 610, donde fue modificada por el decreto, vamos a encontrar que esos, digamos, ese daño se puede causar por una persona o que sea gestor fiscal, o que con ocasión de la gestión fiscal cause el daño, o que contribuya, o que participe, o que concurra, o que incida directa o indirectamente en la producción del daño, ¿cierto? Entonces, habría que ver cómo se va a desarrollar, pero pues creo que en muchas ocasiones la Contraloría General de la República sí lo ha hecho. Yo tengo eventos donde hemos dejado presuntos responsables incluso a, a un bioenergético que no es un gestor fiscal, no es funcionario público, no, simplemente lo que hacía era poner unas agüitas a pacientes, pero pues esos pacientes estaban muertos y luego le recobraba el FOSIGA, que era en esa época el Fondo de Solidaridad y Garantías, para que le pagaran por personas que o habían muerto o que no habían ido. Y lo que encontramos era que tenía unos asesores que hacían unas tutelas falsas y que decían que a él le tocaba prestarles los servicios de salud, de ponerle esas terapias celulares para recuperar la salud, incluso hasta la vida. Pero él luego iba y lo recobraba el FOSIGA y nosotros abrimos un proceso contra ese bioenergético, quien finalmente terminó confesando y, y pudimos recuperar pues 7.500 millones. Ya esas cifras a uno ya no le parecen tan importantes. Yo trabajo en la Unidad contra la Corrupción y allí pues las cifras se salen de contexto, entonces a uno ya no le parece tanto, pero pues eso es plata del Estado. 7.500 millones es dinero del Estado, más y eso tiene que indexarse. Tenemos también en el artículo 6, digamos, vuelve y nos repite que ese daño patrimonial que se cause al Estado, que nos dice qué es el daño patrimonial y nos da como unos calificativos cuando dice que haya menoscabo, pérdida, detrimento, ¿sí? Nos da una serie de palabras que nosotros debemos ajustar a nuestros fallos para poder saber si el daño se causó por pérdida, aunque pues son muy sinónimos, muchos son sinónimos, pero tratamos de adecuar para decir cómo o de qué manera se ocasionó el daño patrimonial al Estado. Y entonces nos dice que ese daño puede ocasionarse precisamente como consecuencia de esa conducta dolosa o gravemente culposa de estas personas que realizan gestión fiscal o que son servidores públicos o que son particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del daño. Otra reforma importante es la del numeral, la del artículo 9, ¿cierto? Ustedes saben que el artículo 9 nos hablaba de la caducidad y de la prescripción y nos da un término común para las 2 de 5 años. Pues ahora resulta que
la caducidad va a ser de 10 años. La prescripción va a continuar teniendo ese término de los 5 años, pero la caducidad sí se pasa de 5 a 10 años, ¿sí? Y esos 10 años se van a contar desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público cuando no se haya abierto proceso de responsabilidad fiscal. Y la ley ahí nos trae, digamos, una aclaración que dice que una vez proferido el auto de apertura, se entenderá interrumpido el término de caducidad de la acción fiscal. ¿Por qué? Porque siempre vienen y nos dicen que el auto de apertura, si nosotros digamos, nos faltaban 8 días para caducar los 5 años, entonces alcanzábamos a abrirlo, pero la notificación realmente se materializaba por allá el mes siguiente de haberse proferido ese auto de apertura. Entonces, qué nos decían los abogados de los presuntos responsables? Nos decían que la caducidad había operado porque los actos administrativos no surten efectos jurídicos hasta que no sean notificados. Entonces nos querían aplicar como la regla general de que si no se había notificado el auto de apertura, pues no podía interrumpirse la caducidad. Entonces la jurisprudencia frente al control fiscal fue clara y decía que la interrupción de la caducidad era con la sola expedición del auto de apertura. Allí se cumplían las reglas que se establecen cuando son normas que plantean la caducidad y la prescripción, como es el dies aquo, cuando inicia, cuando se dé el hecho generador a contar, ¿no? El dies adquem es donde termina, con el auto de apertura, con la expedición del auto de apertura, y un espacio temporal que eran los 5 años. Entonces la norma realmente estaba completa, tal como debía ser concebida, pero pues nos seguían alegando. Sin embargo, pues me parece bien que de una vez por todas el decreto 403 haya aclarado esa situación diciendo que es que proferido ese auto de apertura es que se interrumpe el término, no la notificación. Entonces eso ya quita como cualquier duda que pudiesen tener y ya no va a ser un argumento de los abogados que vienen a litigar frente a los procesos de responsabilidad fiscal. También en ese artículo 9 nos señala que la prescripción continúa siendo de 5 años y que el vencimiento de los términos establecidos en este artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración a través de la acción civil o del incidente de reparación integral en calidad de víctima en el proceso penal. Pues eso ya existía, nosotros teníamos una oficina de intervención judicial donde nos hacíamos parte dentro de los procesos penales, eso ha venido evolucionando, pero de todas formas ya quedó como nuevamente, digamos, como ya oficial dentro del artículo 9 de la ley 610 con esta modificación. En el tema de medidas cautelares también se modificó la ley, bueno, no se modificó la ley 610, sino que se dieron fue como unos parámetros de cuáles van a ser los porcentajes que se van a embargar cuando se trate de cuentas bancarias. Entonces, si el daño patrimonial es por 100 millones, dice la norma que usted puede sumarle el 50% más. Entonces, el embargo de las cuentas bancarias va a ser por 150 millones de pesos. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, o bueno, no dice bienes inmuebles, dice cualquier otra clase de muebles, de otros bienes, el límite tiene que ser el 100%. Entonces, si estamos investigando 100 millones de pesos, las medidas cautelares pueden ascender a 200 millones de pesos. Eso es lo que como que aclara frente al artículo 12 de la ley 610. Y frente a la suspensión de los términos procesales en el artículo 13, también se adicionó. Dice, el cómputo de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito por la tramitación de una declaración de impedimento o una recusación, hasta la comunicación de la decisión correspondiente o por la proposición de conflicto de competencias hasta el momento en el cual el funcionario a quien se le remite asuma el conocimiento del asunto o en el conflicto sea resuelto y comunicado. ¿Por qué? O sea, parece que uno dice, bueno, pero si eso es lógico porque en cualquier parte, incluso en el CEPACA, por allá en el artículo 11 y 12, cuando se tramitan
suspensiones porque se esté dando un impedimento, una recusación es clara en que los términos se suspenden, pero resulta que aquí no ha sido como tan fácil manejar ese tema, porque cuando, por ejemplo, se recusa el Contralor General de la República o el Contralor General de la República se encuentra impedido, el artículo 12 de la ley 1437, que es el CEPACA, nos da la solución de que quien va a resolver esto es el procurador. Y el procurador dura 6 meses con ese impedimento resolviendo. Pero resulta que pronto lo resolvió y no se supo, no se tuvo conocimiento de que ya se había resuelto, entonces no lo manda a la Contraloría, da vueltas por todas partes, nadie sabe qué proceso se trata ni de qué estamos hablando, se busca hasta que llega el competente. Entonces, se busca es que hasta que la persona, el funcionario que tiene el conocimiento del proceso, no tenga la respuesta de la Procuraduría oficialmente, pues los cómputos de los términos no se tengan en cuenta. Ustedes saben que eso para el tema de la prescripción y la prescripción quedaron los 5 años igual. Uno pensaría, yo realmente pensé que de pronto se iba a aumentar el término como tal, pero pues sigue siendo el mismo término. Listo. Entonces, eso sería frente al artículo de la suspensión de términos. Eso toma relevancia, ustedes estarán pensando, sí, porque esos términos es importante. ¿Por qué? Porque cuando van a prescribir los procesos, por ejemplo, hay procesos donde tenemos 40 implicados y se nos ajustan los términos, pues estos términos que dejan de correr, como no aplican para la prescripción, son importantes para nosotros. Hubo también, digamos, una modificación al artículo 16. Habla el decreto 403 dice modificar y adicionar un parágrafo, pero realmente la norma se modificó totalmente porque la norma hablaba de la cesación de la acción fiscal, no obstante que ya había sido, digamos, tácitamente derogada por la 1474 cuando dijo que la cesación de la acción fiscal solo se podía dar por pago, ¿cierto? Entonces ya estas otras causales que decían que se podía cesar porque hubiera caducidad, prescripción, que el hecho no existió o que no era consecutivo el daño patrimonial, pues estas causales ya habían quedado fuera de lo que era la cesación de la acción fiscal. Entonces, incluso nosotros para hablar de archivo solo acudíamos al artículo 47 de la ley 610 que dice que en cualquier momento del proceso se puede archivar, pero para hablar de cesación solo hablábamos de cuando se pagaba. Sin embargo, pues ya el artículo tampoco se llama cesación de la acción fiscal y tampoco va dirigido a la indagación preliminar y al proceso de responsabilidad fiscal, sino única y exclusivamente quedó dirigido a la indagación preliminar. ¿Sí? Y es la interpretación que nosotros veníamos dándole, porque por la ubicación del artículo en la ley, nosotros podríamos decir, esto es solo para la indagación preliminar, pero como decía, o del proceso de responsabilidad fiscal, pero entonces pienso yo que realmente todo el artículo fue derogado, porque aquí cambia esa que solo va dirigida el archivo a la indagación preliminar y crea o señala que en cualquier momento se puede desarchivar esa indagación preliminar que se haya cerrado, pero también se puede archivar. Entonces, las causales de archivo, sí, pues dejó como las mismas. Dice, cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad, cuando se demuestre que el hecho no existió, que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de la gestión fiscal, o cuando se acredite que existe una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado fue resarcido totalmente por pago o reintegro del bien. Entonces, pues realmente es toda una modificación, solo que conserva las causales que daba para la cesación o archivo de la acción fiscal también por proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, digamos, le crea como una revisión o, digamos, una excepción en el caso de que eso no va a ser tránsito a cosa juzgada y archivado se quedó como venía ocurriendo, que solo podíamos acudir al artículo 17 de la ley 610, que para usted reabrir una indagación preliminar
requería que aparecieran nuevas pruebas o que se probara que las pruebas que se habían usado para archivar eran falsas. Era como la forma que nosotros lo hacíamos. Aquí en este artículo, digamos, solo está permitiéndole que el Contralor General de la República o quien él delegue, incluso el Auditor General de la República o el Contralor Territorial, efectúen la revisión de las decisiones de archivo de las indagaciones preliminares y pueden ordenar que ellas se reinicien impartiendo las órdenes que consideren pertinentes para proteger el patrimonio público, sin que sea oponible la reserva alguna, lo reitera, ¿cierto? Contra esa decisión no va a proceder ningún recurso. Entonces, si la auditoría en su ejercicio encuentra que hay una indagación preliminar que no debió haber sido archivada, pues puede solicitar que ésta se reabra. Lo que deja vacíos el artículo es qué pasa si ya el término de la indagación preliminar ya se ha surtido. Entonces, se puede continuar o si no se ha surtido todo, vamos a continuar, digamos, hasta que se venza. Entonces, pues ahí queda pues un vacío como tal, pero pues de todas formas, ustedes saben que no existe grado de consulta para la indagación preliminar, entonces va a tener un control que realmente siempre se ha hecho, pero pues no estaba materializado como en la ley. Cuando hablamos del grado de consulta, vamos a encontrar que antes decía que si el superior no decidía el grado de consulta dentro del mes siguiente, la providencia que se remitía para ser revisada quedaba en firme. Entonces, ustedes saben que la consulta es de los fallos con responsabilidad fiscal cuando hay apoderados de oficio, los fallos sin responsabilidad fiscal, los archivos. Entonces, esas providencias subían al superior y no podían durar más de un mes, sino lo que pasaba es que quedaban en firme porque es como un silencio administrativo positivo que tiene la ley 610, que es en que si la entidad no me contesta la consulta dentro del mes, queda confirmado. Entonces aquí lo que se hizo fue que ahora la consulta va a tener 2 meses y ya no se va a tener que remitir dentro de los 3 días siguientes al superior, sino que se va a hacer dentro de los 8 días siguientes a la notificación. ¿Sí? Entonces aclara desde cuándo se cuentan, porque siempre hemos tenido como ese problema que si los términos de la distancia cuentan, que si no cuentan, que si el término de la notificación cuenta, que si no cuenta. Entonces aquí ya nos aclaran que es a partir de esa decisión. También el artículo 18 como que viene y nos aclara qué se puede hacer en grado de consulta, o sea, hasta dónde irían las facultades del superior en el grado de consulta. Entonces dice que aquí el superior puede revisarlo integralmente para modificarlo, para confirmarlo o para revocarlo. Y que en consulta se tiene que tomar la decisión respectiva, dice sustitutiva, u también ordenando, dice, u ordenando motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación. Entonces, actualmente ustedes ven que los grados de consulta nos devuelven, nos revocan las decisiones para que nosotros tomemos decisiones bajo las mismas pruebas con las que archivamos. Entonces nos dicen, no, eso no está para archivo. Entonces, de todas formas, puede haber ahí una intromisión entre la primera y la segunda instancia y un prejuzgamiento de la segunda instancia. Entonces, pues, uno acudía a la jurisprudencia y la jurisprudencia era la que le decía que si esa providencia era objeto de apelación, pues la apelación subsumía la consulta en lo que no se hubiere o la subsumía la apelación y que solo se consultaba en lo que no se hubiese apelado. Pero pues también teníamos entendido que cuando se resuelve el recurso de apelación, allí en ese momento, si el superior no está de acuerdo, toma la decisión definitiva, pero no había claridad si cuando subía a consulta también pasa lo mismo. Eso ya había pasado, digamos, con el doctor Maya, cuando él de un fallo sin lo volvió fallo con, y pues este artículo avala que en grado de consulta se pueda sustituir la decisión, porque pues es ilógico que yo le devuelva a la primera instancia una decisión con la que no estoy de acuerdo para que con las mismas pruebas falle con responsabilidad fiscal. Entonces lo que hace el superior es tomar la decisión. He visto en algunas territoriales que
que cuando suben consulta una autoimputación y archivo, que son providencias mixtas que no deberían existir como tal, pero a veces nos toca proferirlas, entonces se va en consulta al archivo y lo que hace el superior es que revoca el archivo e imputa responsabilidad fiscal. Yo creo que eso sí no se puede entender de esa manera, ¿sí? Yo creo que eso solo se puede entender para las decisiones definitivas y no para estas decisiones de archivo que tienen también otra decisión de imputación, porque entonces sería el de la segunda instancia imputando dentro de un proceso de la primera instancia cuando esa competencia solo es de la primera instancia. Entonces, he visto casos que se han dado donde se hace de esta manera. Sin embargo, recuerden que este artículo empieza o aplica más bien, no empieza a regir, sino aplica para los procedimientos que se hayan iniciado con posterioridad al 16 de marzo. Entonces, en este momento, el término de la consulta para los procesos anteriores al 16 de marzo sigue siendo de un mes y tiene que remitirse entre los 3 días siguientes a haberse proferido al superior jerárquico, y solo los procesos que inician este año serían los que tendrían esa connotación especial. Frente a la reserva y expedición de copias del artículo 20, pues todos sabemos que el artículo 20 de la ley 610 que nos dice que el proceso de responsabilidad fiscal es reservado, que no le podemos expedir copias sino a las partes del proceso. Y lo que hace el artículo es como reiterar que se pueden expedir copias solo a quienes son parte sin necesidad de ninguna ritualidad ni diligencia especial. Si usted me pide copias, yo simplemente registro que usted me las pidió y yo se las entrego, y lo que hago es incorporar su solicitud de copias al expediente. Sigue manteniendo que es responsabilidad a quien se le entrega las copias de seguir manteniendo esa reserva, y lo que hace es incorporar lo que la Corte Constitucional ya había señalado frente al tema de que la reserva se puede levantar hasta cuando culmine el periodo probatorio, ¿sí? Ahí seguimos con vacíos. También pensamos que pronto lo iban a arreglar, porque el periodo probatorio son varios. De pronto entre la ley, entre la apertura y la imputación no señala una etapa probatoria, pero todos sabemos que apenas rinden versión libre los implicados piden pruebas y nosotros tenemos que decretarlas, porque esa es una forma de contradicción que tienen ellos, o sea, el derecho de contradicción. Entonces hay una causal de nulidad y restablecimiento del derecho que dice que las providencias, que los procesos no se pueden llevar con la falta de audiencia y diligencia. Entonces, la audiencia es el derecho a ser oídos, a que se les practiquen las pruebas que soliciten, a contradecir, y la forma en que se contradice es pues practicando pruebas. Entonces, hay pruebas antes de la imputación, hay el periodo probatorio oficial después de la imputación de responsabilidad fiscal, entonces hay pruebas en la segunda instancia también. Entonces, ¿se levanta por tiempos la reserva o continúa hasta el final de las pruebas? Entonces, hay muchas interpretaciones. Entonces, una vez estamos imputando, supuestamente se levanta la reserva. Cuando entra pruebas, entra reserva. Cuando se han dado todas las pruebas y entra fallo, entonces ya es público. Y después, si hay pruebas en la segunda instancia, entonces tiene que ser reservadas a periodo de pruebas en la segunda instancia. Entonces, pues creo que sigue el vacío, pero de pronto aclara un poco el tema de esa reserva. Cuando hablamos del saneamiento de nulidades del artículo 37 de la ley 610, este también fue modificado. Y aquí hay que resaltar que lo que hace el decreto 403 es incorporar los pronunciamientos que hace el Consejo de Estado frente a la falta de competencia. Siempre nosotros, a todos los estudiantes de Derecho, nos han enseñado que la falta de competencia es insubsanable. En este momento ya decimos era insubsanable. ¿Por qué? Porque el mismo Consejo de Estado en sus pronunciamientos ha dicho que cuando un funcionario no sea competente, pues se le pasa al que sea competente sin necesidad de que se decrete nulidad de lo actuado. Y quien llega a conocer porque si es competente, pues será el que tenga que revisar esas actuaciones y tomará las decisiones que en derecho correspondan. Entonces, lo que hace el artículo 134 del decreto es incorporarle al artículo 37
que cuando se declare la falta de competencia para conocer el proceso de responsabilidad fiscal, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al competente. Pero, que si ya se dictó fallo, ese fallo sí debe ser declarado nulo. O sea, todo lo actuado por un funcionario incompetente hasta antes de proferir fallo queda validado y no genera esa falta de competencia que es insubsanable. Entonces, a eso hace relación el artículo. Además, que aclara que no solo las pruebas que se practiquen en una actuación que se declara nula son válidas, sino además las medidas cautelares que se hayan adoptado es claro, si yo ya imputo responsabilidad fiscal y considero tomar las medidas cautelares en ese momento porque ya tengo las pruebas que me dice la sentencia C840 del 2001 respecto de ellas, yo ya tomo la decisión de embargar y después se me cae el autoimputación por una nulidad, entonces, ¿qué hago con esa medida cautelar? No, pues entonces ya la norma nos está diciendo, tranquilo, así como los medios probatorios, las medidas cautelares van a seguir conservando esa plena validez. Llega otro artículo importante que es el artículo 39 de la indagación preliminar. Entonces, resulta que nosotros vemos y 6 meses son muy pocos para el recaudo probatorio en una indagación preliminar, ¿cierto? Las causales de indagación preliminar pues siguen siendo las mismas, o sea, el objeto es para verificar si realmente somos el órgano competente, ya pues, bueno, lo de la competencia ya siempre la habremos de tener en lo que es la Contraloría, si ocurrió la conducta y si esa conducta afectó al patrimonio del Estado, determinando también en esa indagación preliminar la entidad afectada, los servidores públicos o los particulares que ya sabemos que hayan podido causar el detrimento, intervenido o contribuido con él, dice la reforma. Entonces, tiene como, digamos, connotación ya importante esta reforma el hecho de que ya no van a ser solo los 6 meses, porque los 6 meses se van a poder prorrogar por un término igual, pero mediante un auto motivado. Entonces, no se limita como para ciertos asuntos, sino se dice la indagación preliminar podrá ordenarse por un término máximo de 6 meses, pero estos términos pueden ser prorrogables por un término igual mediante un auto motivado, al cual cuando terminen esos términos de prórroga, pues ya no habrá más que o abrir proceso o archivar las diligencias. Entonces, también el artículo nos crea 2 parágrafos nuevos. Bueno, nos da 3 parágrafos, no nuevos porque no tenía parágrafos ese artículo. Y nos dice en el primer parágrafo que previo a abrir la indagación preliminar o el proceso, se puede archivar un antecedente. Pues no dice antecedente, pero lo que yo entiendo es que se debe archivar. Si yo tengo un antecedente y decido que no voy a abrir proceso, pero tampoco no voy a abrir indagación preliminar, porque realmente no están dados los elementos o el daño, pues como tal, no se ha materializado o no hay duda, no hay ni siquiera, digamos, un indicio de que hay un daño patrimonial del Estado, yo lo puedo archivar, solo que ya la norma me está diciendo, hágalo mediante un acto motivado, ¿cierto? Y, por ejemplo, si usted ve que operó la caducidad, pues me motiva esa caducidad y archívelo, ¿cierto? Si hay inexistencia del daño, pues también dígame por qué hay inexistencia del daño, ¿cierto? Pero ese archivo usted lo hace mediante un acto motivado, no le estoy diciendo que haga un auto, llámelo como quiera, lo importante es que sea un acto motivado, ¿cierto? Y se lo comunica a la entidad afectada y a la autoridad que origina el antecedente para que les haga saber que ese acto motivado no hay alguno. Se archivó y no hubo nada más que hacer, que son los antecedentes. Entonces, había un conflicto con la delegada de investigaciones por eso, pero pues creo que por eso lo aclararon acá, que se puede archivar. El segundo parágrafo nos dice que cuando la autoridad que adelanta la indagación preliminar es la misma que debe darle apertura al proceso, tiene que seguir un procedimiento especial y es
primero cerrar con un auto y luego abrir con otro auto a la mayor brevedad posible. O sea, si usted es el mismo funcionario competente para abrir el proceso de responsabilidad fiscal, hágame el favor, cierre la indagación e inmediatamente abra en auto separado. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas personas venían cerrando la indagación preliminar y abriendo de una vez porque eran directamente los competentes. Entonces, los presuntos responsables nos alegan que ese auto no lo inventamos porque no estaba en la ley. No existía auto de cierre y apertura, ¿sí? Entonces, o cierra y archiva o abre o abre. Entonces, eso de todas formas se vuelve una garantía para los implicados porque en las indagaciones preliminares a veces es tanta la información que uno puede confundir para que ejerza el derecho de defensa al implicado. Entonces, es mejor cerrar los hechos que quedaron allá archivados y los que ameritaron abrir proceso son los únicos que van a ir a la autoapertura. Y si es un funcionario que no es competente, bueno, ustedes, las territoriales no tienen problema porque las territoriales no llevan indagaciones preliminares. En la Contraloría General sí, porque en la Contraloría General la estructura es que las Contralorías delegadas abren las indagaciones preliminares. Entonces, ellos no son competentes para abrir el proceso. Entonces, no pueden proferir un auto de cierre y un auto de apertura. Entonces, la norma también prevé en el parágrafo que si es diferente, lo que tiene es que mediante un oficio motivado también, soportado probatoriamente, remitírselo al que es competente y el competente será el que decida, porque el competente será el que tiene que evaluar los medios probatorios que están en esa indagación y será el que decida si realmente abre o no abre el proceso. Entonces, eso es a lo que hace relación o referencia a la modificación del artículo 39. Luego viene una modificación al artículo 42, ¿cierto? Que pues es importante y no, porque antes se decía que la versión libre en la norma estaba establecida como una exposición libre y espontánea y se hablaba que la persona iba a ser escuchada, ¿cierto? Que esa versión libre tenía que ser escuchada y que no era factible que el presunto responsable la trajera por escrita. Pues una discusión, pues que si es del debido proceso, la traiga por escrita, venga o no, hay que tenerla en cuenta, porque el proceso no se puede parar porque no se puede escuchar en versión libre en la diligencia de la oficina. Hoy en estos días con pandemia, pues todo se ha hecho por escrito, pero también porque ya la norma, el artículo 42, quedó modificado en el sentido de señalar que si el implicado no puede comparecer a esa diligencia, puede remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual su versión libre y espontánea, siempre que ofrezca la legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado. Entonces, pareciera que el artículo le diera razón a las personas que decían anteriormente que si no era escuchado, la versión libre no valía, ¿sí? Entonces lo aclara de una vez. Si usted no puede venir a la diligencia para escucharlo, pues mándemelo por escrito o mándemelo por medio de un audio, un audiovisual, pero que pueda constatar que es usted el que me está brindando esa versión libre. Sobre el artículo 43, sobre los nombramientos de apoderados de oficio, nos dice que si el implicado... No, este artículo no fue modificado porque sigue siendo lo mismo. No puede ser localizado, citado o no comparece a rendir versión libre, se le nombrará defensor de oficio con quien se continuará el trámite. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos legalmente reconocidos en las listas de los abogados inscritos. Realmente pues quedó igual. El 138 del 403 que modifica el artículo 49 sobre la notificación de la autoimputación de responsabilidad fiscal sí trae una novedad importante. Y es que dice que además de que el código lo actualiza, ¿no? No dice que la notificación seguirá por el Código Contencioso Administrativo, porque la norma hablaba en el 2002, en el año 2000 del Código Contencioso
ya hay que hablar del CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entonces aclara que el procedimiento de las notificaciones se lleva por esa ley. Y que, sin embargo, surtida la notificación por aviso o en la página web de la entidad según corresponda, ellos no comparezcan, se les va a nombrar apoderado de oficio. Entonces ya no tengo que ponerme a buscarlo y a seguir mirando si le llegó o no le llegó. El hecho es que si ya se notifica por aviso, como dice el CEPACA, o se notifica en la página web de la entidad, ese aviso, porque ese es el aviso web, pues entonces ya se entenderá notificado y ya se procederá a nombrarle apoderado de oficio. Y creo que esa misma regla se puede aplicar cuando se va a notificar la autoapertura y la persona no comparece. Pues si se le notifica por aviso y no viene, o se le notifica por aviso web, que es distinto, pero es un aviso, entonces se puede nombrar el apoderado de oficio. Ya aquí la modificación del artículo 50 sobre el traslado a los presuntos responsables, que es el traslado de los 10 días que tienen después de la imputación. La norma dice que esos 10 días se cuentan a partir del día siguiente a la notificación personal de la autoimputación o también la notificación por aviso o en la página web de la entidad según corresponda. Entonces, aclara como la notificación. Y ya el último artículo que fue modificado por el decreto 403 es el artículo 57, ¿cierto? Recuerden que es el artículo de la segunda instancia, donde nos decía que la segunda instancia tenía 20 días hábiles para resolver el recurso de apelación. Aquí lo que ya nos está diciendo es que la entidad va a tener 60 días hábiles siguientes para resolver el recurso de apelación. Y el artículo anterior nos decía que si había necesidad de decretar pruebas, se podían decretar por 10 días. Y aquí ya nos amplía el término a que por el término máximo de 30 días hábiles. Entonces, en la etapa probatoria se podrá dar en la segunda instancia hasta por 30 días hábiles. Y este artículo taxativamente dice que empezará a aplicarse en los procesos que se inicien con posterioridad al decreto 403. Entonces, en eso hay que tener sumo cuidado. Y ya la reforma o la modificación que hace al procedimiento verbal es distinta, porque aquí solo se modifican 2 artículos, pero esos 2 artículos nos ayudan muchísimo, bueno, son 3, nos ayudan muchísimo porque antes cuando nosotros íbamos a instalar la audiencia de descargos no la podíamos instalar si no estaba presente el apoyo técnico que había rendido un informe para poder abrir e imputar responsabilidad fiscal. Entonces la norma nos amarraba y cuando ellos no venían o llegaban tarde a las audiencias, pues los implicados no dejaban continuar las audiencias hasta que no estuvieran los técnicos del proceso o nos ponían nulidades que porque tal fecha se había iniciado la audiencia o se había instalado sin el apoyo técnico. Entonces, afortunadamente, pues este artículo viene y nos dice que podrán ser invitados a la audiencia los profesionales de apoyo técnico que se consideren necesario. Entonces, eso ya va a ser a discrecionalidad del funcionario que está adelantando la audiencia, porque aquí ya le corresponde a él si quiere invitarlos o no, ya no es obligatorio, ya no vamos a tener a los abogados aquí diciéndonos que la audiencia no puede iniciar porque no han llegado los apoyos técnicos. Y entonces ya en el 101, que es modificado por el 142 del decreto, también vuelve y nos aclara que para presidir la audiencia de decisión tampoco tiene que estar el apoyo técnico, sino que podrán ser invitados a la audiencia de decisión. Entonces, tanto en la audiencia de descargos como en la audiencia de decisión. También es importante tener en cuenta que frente a la audiencia de decisión se hace una reforma y es, en la audiencia de decisión uno escucha primero los alegatos de las partes. Después de escuchar los alegatos de las partes, las personas, uno profiere el fallo y el fallo se profiere en audiencia.
entonces los implicados presentan los recursos o solicitan los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Pero esto lo tienen que hacer inmediatamente, se lee el fallo, ¿sí? Solo que tienen 10 días posteriores para sustentarlo. Entonces uno en un verbal, uno decía, pues los fijo el día 10º, los traigo a audiencia para que rindan para que sustenten sus recursos dentro de estos 10 días, o me pongo de acuerdo con algo, le digo, usted puede venir el día 8, el 9 o el 10, pues así lo hacía yo. Pero había otros contralores delegados que permitían que se presentara por escrito. Entonces se tomó la rutina de que algunos iban y los radicaban por escrito y no llegaban a las audiencias. Entonces, en un caso muy conocido de la licorera del Valle, la contralora delegada le rechazó el recurso porque le dijo que ella para eso lo había citado a audiencia y él no había venido a sustentar el recurso. Y el señor pues interpuso una tutela diciendo, ¿cómo así? Pero yo presenté mis recursos, los sustenté dentro de los términos de los 10 días como dice la ley no dice si escrito o en audiencia, pero es que ella había ordenado que fuese en audiencia. Entonces, la tutela le dio la razón a la Contraloría diciéndole que para eso ella lo había citado y que ese escrito no tenía validez. Pero eso depende del juez de tutela que resuelva, ¿sí? Porque conozco otra donde un juez de tutela dijo que se tenían que tener en cuenta. Ya con esta norma que al final dice que el recurso de reposición o apelación se puede sustentar en la misma audiencia o por escrito entre los 10 días siguientes, me cambian la norma, ya no me lo tiene que sustentar en audiencia como se hace en concordancia con el Código General del Proceso, que si usted quiere, pero lógicamente que nos ponemos de acuerdo, usted me lo presenta por escrito, lo importante es que sea entre los 10 días siguientes. Se permite, pero pues se pierde la esencia de un proceso verbal que lo que busca es la celeridad, ¿cierto? La concentración, que haya menos tiempo entre una apertura de un proceso y una decisión definitiva, pero pues realmente así quedó. Y la última aclaración ya de los procesos de responsabilidad fiscal en este verbal especialmente, tenemos que en cuanto a la fijación de las instancias, entonces recordemos que los procesos pueden ser de única instancia o de doble instancia, dependiendo de la cuantía para la contratación de la entidad en cuanto a que sea la inferior, igual o inferior a la menor cuantía. Entonces, nosotros siempre empezamos un proceso, pedimos la certificación de cuál es la menor cuantía para la contratación de esa entidad, ella nos manda un certificado y nos dice cuánto es. Entonces, si el daño es superior a esa cuantía, pues será de doble instancia. Si es menor, será de única instancia. Entonces, la reforma lo que dice es que cuando el presunto daño patrimonial afecte a más de una entidad pública, el número de instancias procesales se definirá tomando como base la cuantía para contratación de la entidad que tenga el mayor presupuesto oficial. Y si se trata de entidades en donde la contratación pues no clasifica para tener mayor ni menor cuantía, entonces se les va a dar doble instancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos recursos para fiscales, los recursos de las cámaras de comercio, pues ellos no tienen esos límites. Entonces, al no tener esos límites, pues nosotros lo que hacíamos era darles doble instancia. Entonces, finalmente la norma viene a materializar lo que nosotros ya veníamos diciendo, que si no podemos establecer la única instancia, pues nos toca darles doble instancia, no hay nada más que hacer. Entonces, en esos términos y condiciones, yo aquí dejo el material de este cuadrito que fuimos siguiendo y de las diapositivas. Y terminaríamos pues el primer ciclo de la primera conferencia, aclarándoles pues que realmente es muy corto el tiempo para todo lo que uno pudiese decir del decreto. Sin embargo, básicamente esas son las reformas, por eso quería que conocieran los antecedentes, para que cuando ya uno se aterriza frente al articulado entiende que el control, que es el control concurrente es que conservamos la misma competencia, el prevalente es que la Contraloría tiene pues esa prevalencia frente a la territorial, que el control concomitante y preventivo es una facultad solo de la Contraloría General de la República, que es excepcional, no se va a dar siempre, pero que tiene una relación directa con el control en tiempo real, con el uso de las tecnologías de información y el de
poder prevenir los riesgos que se pueden dar al patrimonio público. Entonces, básicamente, si uno comprende, digamos, los antecedentes, puede ver, no es que que la Contraloría quedó por encima de todo y quedó con poder. El hecho es que la Contraloría va a poder auxiliar a las territoriales cuando no tengan esa capacidad técnica y operativa, ¿sí? Y lo que busca es realmente que sea efectivo ese control. Entonces, en la próxima charla vamos a ver otras situaciones especiales de este decreto que espero pues puedan ser claras para ustedes. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una segunda conferencia. Doctora Gloria, muchísimas gracias por estos aportes tan importantes que nos has dado a conocer en las generalidades del decreto 403. Como de manera importante esbozaste las generalidades más importantes, los más aspectos más relevantes frente al tema de responsabilidad, del proceso de responsabilidad fiscal y las reformas al control fiscal. Muchísimas gracias a quienes participaron de esta primera conferencia.